Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, es una lectura general. El sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Espero que hayas tenido una semana maravillosa, cariño. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros. Con mucha fe, mi emperador, mi emperatriz, mi unicornio, mi Pegaso, porque ya eres mi consentido. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros. Listo. ¿Sabes que he podido visualizar lo que es con el cuenco tibetano? Es como si estuviera en lo que es en un ambiente que es oscuridad, pero encima hay como un ángel, ¿vale? Y ese ángel es como si estuviera echando parte de su energía, lo que es en la oscuridad. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Aries, quizás tenías expectativas de una relación. Puede ser que exista una persona que ha partido de tu lado o simplemente te han traído algún tipo de información, de comentario o te ha decepcionado la persona que tú tanto lo tenías de repente en un podio, en un altar, cariño. Siento que a lo mejor todo esto te lleva a una situación de querer tomar una decisión, una situación inclusive de hacerte preguntas el por qué te pasan estas cosas. Yo lo que estoy sintiendo son dos tipos de energía. Por una parte está vinculado a lo que es en la parte de los sentimientos de la pareja y por otra parte también lo que es en la familia. Quizás de repente en estos momentos tienes una tristeza o un dolor por la partida de alguien, ya sea de repente de este plano terrenal o que simplemente se fue a buscar un trabajo o algo por el estilo, ¿vale? Y el otro punto también como que se han encargado de repente de fastidiarte tu felicidad, se han encargado de traerte comentarios, comentarios que a lo mejor te han puesto como una camita, que digo yo, te han preparado una trampa para que las cosas no vayan bien lo que es en la parte sentimental o en cualquier punto de tu vida. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Mi querido Aries, tú tranquilo, tranquila, porque estoy seguro que hay un plan divino para ti, ¿vale? Si estás pasando todo esto, lo que te he dicho, porque recuerda que vas a tener que tomar una decisión. ¿Una decisión para qué? Para que resurjas como el ave fénix, cariño. Verás que todo va a ir bien, tiempo al tiempo. Esas personas que te han decepcionado o esa persona que ha partido, tarde o temprano se va a poner en contacto contigo. Es como si las energías estuvieran haciendo filtros. ¿Filtros para qué? Para que te llegue algo mejor, cariño. Después de la tormenta viene la calma. Muy bien, cariño, vas a ser el primero que va a inaugurar. Tengo mazos nuevos. Tengo mazos nuevos, ¿vale? Y vamos a empezar con el tarot arcano. Tengo mazos nuevos, mi querido Aries. Lo he comprado. Vamos a ver cómo están tus energías en estos momentos. Tengo dos, pero este mazo me encanta, el arcano. Me sale la carta del 3 de pentáculos y también me sale lo que es la carta de la luna. Siento que a lo mejor de repente estás esperando más de una persona, estás esperando de repente contacto o desearías el apoyo del resto, la comprensión del resto, el reconocimiento de los demás también. Siento que a lo mejor tienes un dolor que puede estar vinculado con el hogar, con la familia, o que estás lidiando con alguien de elemento tierra, o puede ser también un cáncer. Pero todo lo que yo siento aquí, y mira, qué fuerte, te decía que yo había visto lo que es en el tarot, perdón, en el cuenco tibetano, tienes que tomar una decisión, la carta de la justicia. Esta decisión es para qué. También la carta de la justicia nos habla de que tienes que buscar tu equilibrio, ¿vale, Aries? Busca tu equilibrio. Pero yo estoy sintiendo que a lo mejor tienes el recuerdo de alguien, quieres lograr un objetivo, puede ser que a lo mejor tengas un proyecto en mente o simplemente desearías que el resto pudiera ver o sentir ese amor que tú tienes dentro de tu corazón, ¿vale? Pero nos dicen, tienes que tomar decisiones, tienes que empezar a centrarte ya, tienes que buscar lo que es el equilibrio. Creo que muchos de vosotros también tienen el recuerdo de alguien especial, siento, de un amor,
A lo mejor de repente, cariño, tú estabas saliendo con una persona, tenías una historia y puede ser que esta persona, vosotros tuvieron que alejarse por la economía, por el dinero también. Quizás estaba en otro país, tú en otro país, etcétera, etcétera. O la persona de tu interés de repente en algún momento te decepcionó y quizás tomaste tú una decisión, ¿vale? Pero esta decisión también ha sido empujado por tus proyectos, por tu economía, porque tengo aquí la carta del 9 de Pentáculos. Te lo voy a enseñar. Te enseño aquí las cartas. O la persona de tu interés tuvo que viajar por estudios, por trabajo, por proyectos y no está en tu entorno, o a lo mejor de repente el entorno que estaba rodeado, la persona de tu interés, de repente tenía otras ambiciones, otros planes para su hijo o para su hija. El otro punto también que te puedo decir, siento que a lo mejor un grupo de vosotros vive en una relación o en una historia que es como si tú estuvieras atrapado o atrapada, como si estuvieras viviendo en un castillo de oro y no puedes comprar ni pan, prácticamente, ¿vale? ¿Ves? Y tienes aquí la carta del 8 de espadas. Tienes que reaccionar, nos dicen. Tienes que darte una oportunidad, porque tenemos la carta del juicio. Mira, tenemos la carta del juicio, como que Dios y el universo está contigo, como que las energías dicen, has pasado tanto, has vivido tanto, te han pasado cosas tan impactantes en tu vida e inclusive desagradables, que ha llegado el momento de que empieces a hacer un balance. Quizás de repente no, en estos momentos estás muy desconfiado, muy desconfiada a que la persona futura que viene o la persona que te está cortejando, la persona que te observa, sea sincero también lo que es en los sentimientos. Si yo te puedo sacar un resumen de estas cartas que tengo aquí, nos dicen, a pesar de los golpes de la vida, a pesar de repente de vivir momentos muy traumáticos, o que a lo mejor tú sientes que esa persona no te ama, o que no vas a tener una oportunidad, con la carta del juicio nos dicen, deja a un lado todo ese rencor, deja a un lado todas esas heridas, deja a un lado esa cruz que estás cargando que no te pertenece. Puede ser que estás teniendo responsabilidades que no te pertenecen. Tienes que empezar tú a también pensar en ti, a crecer, a evolucionar, ¿vale? Mi querido Aries, porque la carta del juicio nos están diciendo, ha llegado el momento que te quites la venda de los ojos. Ha llegado el momento simplemente de que empieces a aplicar tus deseos, ¿vale? A lo mejor de repente, Aries, puede ser que tengas un amor en secreto, puede ser que a lo mejor te atraiga a alguien, pero no te atreves por miedos, por inseguridades, quizás de repente por bloqueos también que puedan existir entre familias, porque me dicen, atrévete. Y la carta del emperador, cuando tú te atrevas, cuando tú te des una oportunidad, cuando tú sueltes, porque nos hablan de decisiones, aquello que tú no te sientes reconocido, reconocida, tenlo por seguro, ¡wow! ¡Qué fuerte! Tenlo por seguro que te llega familia, reconciliación. Veo que muchos de vosotros van a ser padres también. Veo que muchos van a ser padres. Puede ser que a lo mejor lo has intentado muchas veces. Puede ser que te has llevado decepciones. Puede ser que has intentado muchas veces ser feliz, pero sin embargo te llevabas palos tras palos tras palos, porque nos hablan de decepciones. Pero yo estoy sintiendo, Aries, de que algo empieza a conspirar. Por eso, esa imagen del ángel en un sitio oscuro, que estaba vertiendo como luz, nos hablan también de purificación. Esa es la palabra, de purificación, de hacer filtros, de poner en orden tu vida, de darte una oportunidad, o que las cosas van a empezar a mejorar en tu entorno. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte de la economía. Porque hay una mejora, pero has tenido que soltar algo, o vas a tener que soltar algo, algo que tu intuición te dice. Algo que tú sabes que tienes que soltar para poder pasar a otra faceta. A veces, cariño, en el transcurso de nuestras vidas, tenemos que ir soltando cargas pesadas para poder acelerar el paso para llegar lo que es a nuestras metas. Es esto, Aries, ¿vale? Yo a pesar, porque mira, yo veo armonía con los hijos, yo veo armonía con la familia. Puede ser que a lo mejor también en este momento me dice Richard, lo que pasa es que yo tengo que renunciar a algunas cosas
para poder ver sonreír a mis hijos, a mi familia o a mi entorno. Mira estos niños cómo sonríen. Yo creo, Aries, de que tú estás en este plano terrenal. Quizá de repente me dice Richard, pero no soy feliz, el amor no me corresponde, siento que prácticamente no tengo reconocimiento, yo doy más de lo que a lo mejor otras personas dieran, pero no tengo ese reconocimiento. Cariño, no lo hagas esperando algo, no lo hagas esperando algo, porque aunque el ser humano no vea esto, aunque el ser humano no vea tu corazón, la parte espiritual sí lo ve, y a ti te va a llegar una sorpresa o un regalo. Yo veo inclusive reencuentros de repente de amigos, reencuentros de personas de la infancia, o que simplemente la familia se expande, o vas a recuperar a tus hijos también. Puede ser esto, ¿vale? O que te traen nietos, ¿por qué no? Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos. Me sale un Libra, me sale la justicia muchas veces para ti. Puede ser que estás teniendo problemas legales y Dios te va a dar recompensa. Me sale lo que es un Capricornio, Piscis, Virgo y un Cáncer. Muy bien. Creo que te lo había mencionado que estás lidiando con un Cáncer al principio de la lectura porque te dije la carta de la luna, algo que tienes que expresar, algo que tienes que soltar. No te calles, no te calles. Si hay algo que te molesta, habla, nos dicen. Habla, porque la comunicación es muy importante. ¿Para qué? Para que también este grupo de personas se den cuenta de que tú sientes, de que tú piensas, de que tú no estás de acuerdo con esto. No te calles, no lo tengas guardado ahí. Ese sentimiento, ese rencor, lo que tú puedas estar teniendo, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen los ángeles del amor? A ver, soy Cotilla, tú lo sabes, Aries, soy Cotilla, ¿vale? Vamos a ver. Mi querido Aries, no te preocupes. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. ¿Te ha pasado, cariño, que a lo mejor me dices, Richard, wow, me gusta un hombre, me gusta una mujer, ¿vale? O lo que te guste, cariño. Pero siento que no estoy a su altura, siento que no se va a fijar en mí. ¿Por qué afirmas de que esta persona no se va a fijar en ti si todavía no has dado pasos? A lo mejor simplemente lo que tú necesitas es recuperar el autoestima en el amor, cariño. Es creer en ti. ¿Por qué no te miras en un espejo y vas a ver que eres un bellezón? Vas a ver que eres un cuerazo ahí, un lomazo, cariño, un lomazo. Solo te falta la autoestima, te falta el creer en ti. Es lo que me dicen aquí. No busques 5 pies al gato tampoco si estás en una relación. A lo mejor de repente estás conociendo a un chico o una chica, pero tienes miedo de que no sea sincero, estás sacando conclusiones sin que no haya ni señales de algo negativo. Vive el presente, tienes que ser optimista, tienes que creer en el amor, tienes que creer en ti, sonreír en ti. Recuerda esta frase que yo siempre digo que parezca un disco rayado, mi querido Aries, ¿vale? El amor atrae más amor, la desconfianza atrae más desconfianza, las desgracias atraen más desgracias, el dinero atrae más dinero, cariño. Entonces tienes que creer. Todo es un efecto dominó. Todo es un efecto dominó. Si tú estás mal, lo que es en la parte de los sentimientos, en el trabajo también te va a ir mal. Si tú estás vibrando bien lo que es en la parte del trabajo, vas a tener oportunidades en el amor o simplemente vas a estar rodeado de bellezones y bellezonas. Es así, Richard. Eso parece algo frívolo. Cariño, cuando tú recuperas lo que es tu autoestima, tu valor, todo el mundo te va a seguir, todo el mundo va a reconocer. Ese reconocimiento que estás buscando lo vas a obtener cuando tú recuperes tu valor. Yo sé que a lo mejor, mira, Richard, yo solamente quiero saber de mi ex. ¿Tú quieres recuperar a tu ex? Tú tienes que amarte primero. Te lo digo así tal cual. Si tú no te amas, cariño, nadie te va a amar. Siempre digo, imagínate que tú eres un tesoro muy grande y lo eres, ¿vale? Si tú no das ese valor a ese tesoro, va a venir el primer oportunista o oportunista también, sea hombre o mujer. Es la misma palabra, da igual. Va a venir y ¿qué va a hacer? Te va a decir, bueno, te va a dar migajas, ¿vale? Si ese tesoro vale 1.000.000 de euros, te va a dar de repente 50 céntimos, porque tú no lo das el valor. Entonces tú tienes que quererte. Nunca vayas detrás de una persona si esta persona no te corresponde. Tú tienes que, voy a ser malo, ¿vale, Aries? Voy a ser malo, ¿vale? Richard, dime algo para poder recuperar, ¿vale?
Voy a sacar la parte diabólica que tengo. Porque ahora es mi consentido. Mira, te voy a dar un consejo, Aries. Escucha muy bien para que puedas atrapar a este cucaracho, ¿vale? Y si no me escuchas por las buenas, mira que la chancla está tranquilito aquí. Te tiro la chancla. Mentira, cariño. Esto es solamente para tu ex, ¿vale? Sino que la chancla me dice, Richard, me tienes abandonado ahí. Uy, Aries. Todo el mundo, la mayoría. Richard y la chancla. Richard y la chancla tiene más fama que yo. Es así, famoso, se ha vuelto. Me va a quitar el trono, cariño. Muy bien. Tú lo que vas a hacer, te pongo como ejemplo. Tú estás en el baño ahí, en tu trono, ¿vale? En tu trono te vuelves rojo, morado, azul, de todos los colores. No puedo entrar en detalle, ¿vale? Y entonces estás con el móvil, porque no me digas, Richard, yo llevo el periódico. Mentira, tú llevas el móvil. ¿Se te ha caído alguna vez en el váter? Llevas el móvil. Y entonces tú no tienes comunicación con el gran amor de tu vida, con tu hombre, ¿vale? Con tu mujer, con tu hembra. Es esto, ¿vale? Entonces, no tienes comunicación, pero tú lo extrañas, tú lo piensas, tú quieres saber algo de él, de ella, da igual. Y te llega un hola. Cariño, tú sueltas el móvil, parece yo que sé, pareces un contorsionista, parece que trabajaras en el circo. El móvil se pasa de un lugar para otro porque te pone nervioso. Hasta en el váter se te cae, ¿vale? Porque se te ha caído en el váter, a mí no me vas a engañar. Te pone nervioso y vas corriendo, te levantas, no coges ni papel, nada. Vas y respondes un testamento. Hola, ¿cómo estás, cariño? Que te extrañaba, que esto, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Cariño, ¿qué va a hacer esta persona? Va a decir, lo tengo desesperado, lo tengo desesperada, y no te va a responder. Ese hola, tú le has escrito un libro, prácticamente, un testamento le has escrito. No te va a responder, cariño, porque sabe que tiene el control en tu persona, porque sabe que a ti todavía se te cae la baba por él o por ella. Entonces, ¿qué vas a hacer, cariño? Si esta persona te dice un hola, no lo respondas. Espera un día, ¿vale? Espera un día. O al menos, Richard, es que no puedo, Richard, no puedo. No me había escrito hace una semana y ya el mundo se te cae encima. Richard, no puedo, Richard. Y encima si te envía una foto te mata, te quedas para atrás, ¿vale? Cariño, no hagas esto. ¿Por qué te digo? Porque este cucaracho, ¿vale? Esta sanguijuela, esta rata de dos patas, es así, está jugando. Tú eres su gatita, tú eres su gatito, eres su pececito, ¿vale? Está jugando contigo. ¿Para qué? Para que vea si todavía lo amas, lo recuerdas o si sigues babeando por él o por ella. No lo contestes. Yo sé que te me pones una camisa de fuerza o algo, yo qué sé, ¿vale? O te tiras con la chancla, pero no lo contestes, ¿vale? No lo contestes. Espera al menos unas 5 horas o si puedes esperar un día y al día siguiente lo contestas. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué fue de ti? Ya está. Yo sé que vas a decir, Richard, no. Richard, por favor, ya he escrito lo que es un testamento. Tengo 5 hojas aquí. Entonces, ese es un error que tú cometes, que muchos cometemos. Tú tienes que también jugar al juego de la desesperación, al gato y al ratón. Hieres su ego y verás que lo vas a tener comiendo de tu mano. Yo sé que estás diciendo, Richard, dime si va a volver. Pero es que, cariño, tienes que entender cómo funciona la psicología. Tienes que entender cómo funciona. De esta manera vas a obtener que esta persona vuelva a tu vida. ¿Por qué? Porque has despertado su atención. Pero si tú lo respondes automáticamente, ni te limpias cuando estás en el baño, pues esta persona va a pasar de ti. ¿Quién va a querer contestar a un desesperado o una desesperada? Ni yo. Ya sabes mi consejo, ha sido malo. Luego, más adelante, si quieres más consejos, dímelo. Dímelo y te lo voy a decir. Ahora eres mi consentido. ¿Qué voy a hacer? Tengo que decírtelo todo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver trabajo. A ver. Vamos a ver trabajo. ¿Qué nos quieren decir trabajo? ¿Qué nos quieren decir trabajo? A ver. Me sale la carta de la fuerza, la carta de los enamorados y lo corto del Papa. Aprovecha las oportunidades porque te van a venir propuestas o te viene lo que es de repente un regalo o una ayuda en el futuro. Entonces, tienes que empezar con tu proyecto, con tu negocio, con tu trabajo o esa propuesta que te dan, que puede ser cambiar de trabajo o ascenso, aprovéchalo, ¿vale? Porque yo veo que hay algo fantástico que se aproxima para ti, pero tienes que tener fe. Recuerda el efecto dominó. Cuando tú estás bien lo que es en la parte de los sentimientos o tienes estabilidad o te das tu valor, todo lo bueno te llega, cariño, ¿vale? Hay algo, hay una propuesta que a lo mejor ya lo estás pensando,
te van a llamar, vas a tener una entrevista, o te van a dar ese préstamo, o simplemente vas a firmar contrato. Y todo va a ser en regla. Entonces, no se te va a complicar. Muy bien, vamos a continuar. Richard, hoy te ha ganado el tiempo. Sí, me ha ganado el tiempo, porque tengo que aconsejarte. ¿Vale? Porque ahora eres mi consentido, mi consentida. Entonces tengo que ayudarte, cariño. Te tenía olvidado, lo sé. La letra G, la letra O, la letra T, la letra A, vamos a ver, la letra K de kilo, y me dicen, o alguien se pone en contacto contigo de afuera, o a lo mejor de repente tú haces un viaje y conoces a alguien, cariño. Nunca sabes dónde está el amor, nunca sabes. Aquí te lo enseño, muy bien. Vamos a ver las características. A ver, vamos a ver. Estrenado mazo. Las características yo lo hago con el tarot vidente de luz, ¿vale? Porque me da mucha información y porque conozco muy bien ya en las características. Yo solamente para características utilizo vidente de luz. A veces para alguna lectura, pero más características. Muchos de vosotros han estado lidiando o están lidiando con una persona que puede ser de contextura normal, cabello largo, ni tan largo ni tan corto, ¿vale? Puede ser que use boina o sombrero, o a lo mejor yo que sé, una gorra. El cabello es un poco castaño, o a lo mejor de repente es un poco calvo y se pone la gorra y se deja el cabello largo. Puede ser, ¿vale? Siento que esta persona tú le has dado muchas oportunidades, pero sin embargo siento que él o ella no ha roto la conexión. Todavía piensa en ti, pero no veo que cambie, ¿vale? No veo que cambie esta persona. Vamos a continuar. Hay un grupo de ustedes también que está lidiando con una persona a través de las redes sociales. Puede ser por internet o por cualquier medio de comunicación, ¿vale? Puede ser que a esta persona le guste los juegos al azar, las apuestas, o trabaje en una casa de lotería, o trabaje de repente, yo qué sé, a lo mejor está en Las Vegas, cariño. Richard está en Las Vegas. Puede ser, ¿vale? Rasgos caucásicos, rubios. Veo que son rubios o rubias. Natural o pintado también puede ser, ¿vale? Siento que esta persona también de repente está viajando constantemente o trabaja como algo relacionado al turismo o tiene que viajar por trabajo. La carta 9 de bastos. Hay una persona con la cual de repente vosotros se ponen límites o bloqueos, pero podrían superar todo esto. Hay que dejar el orgullo a un lado, nos dicen. Puede ser alguien que sea muy alto, muy alta, rasgos afroamericanos o mulatos. Es una persona muy soberbia, elemento fuego. De repente trabaja con calderas, hornos, industrias, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nos están diciendo que tendría que bajarse del burro, como yo siempre digo, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y ya me estarás contando. Hasta la vista.